Bienvenidos a su canal Esh Elohim. Hoy estaremos estudiando juntos la Parashá Vayeshev, una sección profunda de la Torá que nos revela la soberanía del Eterno, incluso en medio de circunstancias difíciles. En esta porción veremos cómo la vida de Yosef toma un giro inesperado, traición, venta como esclavo y el inicio de un proceso que, aunque parece oscuro, prepara el camino para propósitos mayores. La Parashá Vayeshev nos enseña que, aun cuando no entendemos lo que sucede, el Eterno sigue obrando detrás de cada detalle. Su mano guía, sostiene y dirige el destino de Israel en cada paso. Acompáñanos a aprender con nosotros. Toma tus notas y comencemos. La túnica de colores, símbolo de identidad, favor y destino profético. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. La Escritura nos presenta la túnica de colores como el detalle físico más llamativo en la vida temprana de José. No era simplemente una prenda fina, era un símbolo escogido deliberadamente por Israel para señalar algo más profundo, algo que iba más allá de la estética. La túnica representaba favor, elección y propósito profético. En la cultura semítica, un vestido especial distinguía a alguien destinado a autoridad o liderazgo dentro de la familia. Así, mientras sus hermanos vestían ropas comunes, José portaba sobre su cuerpo una declaración pública de que el Eterno había puesto sobre él un llamado particular. La túnica era su identidad visible, un recordatorio permanente de que no había nacido para vivir una vida ordinaria, sino para caminar un camino de formación, servicio y liderazgo que aún ni él mismo comprendía. Lo fascinante de esta historia es que la túnica no solo reveló el amor de Israel por José, sino que expuso la condición del corazón de sus hermanos. Génesis enfatiza varias veces que ellos le aborrecían, y el punto de partida del odio fue precisamente el favor visible. No era José quien se exaltaba, era Dios y su Padre quienes lo habían marcado. Esto nos enseña que cuando el Eterno decide vestirnos con un propósito, cuando el Señor nos marca con dones, gracia o sueños, muchas veces quienes están cerca no lo celebrarán. La túnica genera incomodidad, no porque haga al portador superior, sino porque revela inseguridades, envidias y conflictos en otros. El favor siempre divide. Algunos lo celebran, otros lo resisten. La túnica que José llevaba era una profecía silenciosa que escandalizaba a quienes no entendían el plan del Eterno. La túnica no era solo un privilegio, era una carga de responsabilidad. Cuando el Eterno marca a alguien, no lo hace para darle un título, sino para encomendarle una misión. La túnica no solo distinguía, también exigía. José, siendo joven, tenía que aprender a cargar el peso de ser diferente, de tener un llamado que sus hermanos no compartían y que incluso rechazaban. Su túnica lo obligaba a caminar con integridad, con pureza, con verdad. El texto menciona que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Esto no era chisme, era responsabilidad. Él entendía que la posición que se le había dado implicaba cuidar la honra del hogar y la voluntad de Dios. La túnica no lo protegía de problemas, lo introducía en ellos. Portar algo que viene del Eterno siempre trae oposición, pero también nos transforma en personas que aprenden a vivir bajo la luz y no bajo la sombra del temor. Cuando José viste la túnica, el destino empieza a manifestarse. Sus sueños llegan justo después de que la Escritura menciona este regalo, y ambos elementos, la túnica y los sueños, forman un mensaje completo. El Eterno había anunciado su propósito antes de llevarlo al proceso. El problema es que la túnica despierta la envidia, y la envidia mueve a los hermanos a despojarlo violentamente de ella. Lo que ellos no sabían es que podían quitarle la prenda, pero no el propósito. Es significativo que la túnica sea lo primero que arrancan de su cuerpo, como si su objetivo fuera borrar su identidad. Pero el destino del Eterno no se borra con manos humanas. La túnica era un símbolo, el llamado era espiritual. Los procesos que José vivió, el pozo, la esclavitud, la cárcel, fueron precisamente la ruta necesaria para formar el carácter que la túnica anunciaba. En el desarrollo de la historia,
José pierde su túnica de colores, pero gana un manto mucho mayor, el manto de gobernador de Egipto. La prenda que sus hermanos le quitaron representaba el favor paterno, pero el manto que el faraón le colocó representaba el favor del Eterno manifestado al mundo. Esto muestra un principio poderoso. Lo que otros te quitan, Dios lo reemplaza con algo más grande. La túnica de colores era hermosa pero limitada, era terrenal y familiar. El manto de autoridad en Egipto era espiritual, nacional y universal. Así obra el Eterno. A veces permite que lo visible sea arrebatado para que lo invisible sea manifestado en gloria. La túnica representaba el llamado, el manto representaba el cumplimiento. La túnica podría haber hecho que José se sintiera superior, pero nunca vemos en el texto que él actuara con arrogancia. Su identidad no dependía de la prenda, sino del Dios que le había dado sueños. Esto es crucial. Nuestra identidad no está en lo que otros ven, sino en lo que Dios ha dicho. La túnica puede desaparecer, el reconocimiento puede tardar, el proceso puede doler, pero el propósito permanece. La túnica nos recuerda que antes de cualquier posición está la formación espiritual. El Eterno busca a hombres y mujeres cuyo corazón pueda sostener el llamado. José fue despojado muchas veces, pero nunca dejó de ser lo que el Señor dijo que sería. Su verdadero manto era interno antes de ser externo. La túnica de colores no es un simple detalle narrativo, es una declaración profética sobre cómo el Eterno señala, forma y levanta a aquellos que Él ha escogido. Representa identidad, favor y destino, pero también oposición, proceso y madurez. Nos enseña que el favor visible atrae la envidia de quienes no comprenden el llamado y que el propósito divino siempre provoca movimiento en quienes están alrededor. Pero también revela algo más profundo. Nadie puede arrebatar lo que Dios ha determinado. La túnica física se pierde, pero la mano del Señor permanece sobre quien Él ha marcado. José tuvo que pasar por un camino oscuro para llegar a la gloria anunciada por sus sueños, y su historia nos enseña que los procesos no niegan el llamado, lo fortalecen. Que aunque otros intenten despojarnos, el Señor tiene preparado un manto mayor. Que aunque el favor cause división, la fidelidad produce promoción, y que al final el propósito que el Eterno habló se cumplirá, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es fiel para perfeccionar lo que comenzó. Heme aquí, como fundamento de la misión. La escena comienza con una frase que parece pequeña, pero que encierra uno de los principios más profundos de toda la Escritura. Y él respondió, heme aquí. José no conocía el peligro, no comprendía el riesgo, ni tenía control del futuro. Sin embargo, su corazón estaba disponible. La expresión hebrea equivalente a heme aquí, hineni, implica más que presencia, expresa entrega total, disposición inmediata y obediencia sin condiciones. Es una palabra que solo pronuncian aquellos que caminan en una relación íntima con el Eterno, aquellos cuya voluntad ha sido alineada a la misión divina. José se convierte en un prototipo del siervo que no se guía por el miedo ni por la conveniencia, sino por la respuesta voluntaria a un llamado. Esta disponibilidad lo impulsa al peligro, pero también lo empuja al cumplimiento profético del propósito del Eterno. El Eterno siempre ha buscado hombres y mujeres que respondan con este espíritu. Cuando Abraham fue llamado a entregar a Isaac, respondió, heme aquí. Cuando Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, dijo, heme aquí, Éxodo 3:4. Cuando Samuel escuchó la voz en la noche, respondió, heme aquí. Y cuando Isaías fue purificado para el servicio, exclamó, heme aquí, envíame a mí. En todos estos casos, la respuesta precede a la instrucción. El siervo dice, heme aquí, antes de saber qué se le pedirá. Este es el nivel más alto de obediencia. Estar presente para el llamado, aunque éste me lleve a la incomodidad, al riesgo, al sacrificio o al camino que no esperaba. José está siendo moldeado para gobernar, pero su camino comienza con un acto de obediencia simple, ir a buscar a sus hermanos. La Escritura recalca que José fue enviado desde el valle de Hebrón.
Este detalle no es casual. Hebrón está asociado con pacto, amistad y fidelidad. De ahí su raíz ligada a Abar, unirse. José es enviado desde un lugar de intimidad y permanece fiel a esa identidad en medio del peligro. Su búsqueda de sus hermanos es un acto de obediencia, pero también una manifestación de amor fraternal. Esto anticipa un principio espiritual profundo. El llamado del siervo comienza siempre desde un lugar de conexión con el Eterno, pero se manifiesta cuando va en busca de otros, incluso cuando esos otros no le reciben, lo rechazan o aún le odian. De la misma manera, Yeshua, en tipología profética, fue enviado del seno del Padre a sus hermanos, sabiendo que sería rechazado, pero aún así caminó hacia ellos. El viaje de José no es lineal. Llega a Siquem, pero sus hermanos ya no están allí. Entonces aparece un hombre en el campo y le pregunta, ¿qué buscas? Esta pregunta es crucial porque resuena a lo largo de toda la Escritura. El Eterno la hace a Adán en el huerto. ¿Dónde estás tú? Yeshua la repite a los discípulos de Juan. ¿Qué buscáis? Cada vez la pregunta apunta no a ubicación física, sino a la orientación del corazón. José responde, busco a mis hermanos. Esta respuesta revela su pureza interna. Él no busca poder, reconocimiento o seguridad, sino cumplir la misión encomendada. Su búsqueda revela su carácter, y cuando el corazón está alineado, el Eterno siempre envía dirección, como en este caso, mediante un hombre anónimo que lo encamina a Dotán. La obediencia de José los lleva a un territorio que no esperaba, Dotán, cuyo nombre significa ley o edictos, pero que también es un lugar que representa conflicto. Aquí se desatan los planes de sus hermanos, quienes conspiran para matarlo. Esto revela un principio espiritual profundo. La obediencia no garantiza un camino sin oposición, pero sí garantiza que la oposición formará parte del propósito del Eterno. José está caminando hacia su destino profético, pero sin saberlo, también está caminando hacia su propio sufrimiento. La fidelidad no evita la traición, más bien la fidelidad expone al siervo a la traición, porque está dispuesto a caminar donde otros no irían. Es en este punto donde el llamado del siervo comienza a costar. Rubén interviene para salvar a José, pero su intervención no elimina el sufrimiento, solo lo transforma. En lugar de ser asesinado, será arrojado a una cisterna. Esto nos enseña que el Eterno puede usar incluso a los imperfectos para proteger a sus escogidos. El proceso de José ahora tiene forma: obediencia, conflicto, preservación, propósito. La cisterna no es el fin, es el tránsito. El mismo patrón lo vemos con David perseguido por Saúl, Samuel 23:14, con Jeremías en la cisterna, Jeremías 38:6, y con Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:16. En cada caso, el justo cae en un lugar aparentemente de muerte, pero el Eterno usa ese lugar como plataforma para elevarlo. Así comienza el camino de José hacia su exaltación. La historia de José nos recuerda que el llamado comienza con un heme aquí, pero no termina ahí. La obediencia abre puertas hacia territorios desconocidos, y a veces esos territorios incluyen traición, cisternas y silencios de parte de quienes deberían amarnos. Sin embargo, el siervo que ha dicho heme aquí no se guía por el trato humano, sino por el encargo del Eterno. José nos enseña que obedecer no es entender, sino avanzar. No es evitar el dolor, sino caminar con propósito. No es buscar reconocimiento, sino misión. En esta porción aprendemos que la obediencia que nace del corazón se convierte en el instrumento que el Eterno usa para llevarnos al lugar donde su propósito será revelado. La cisterna no destruye el plan, forma al hombre que cumplirá el plan. Lo que otros traman para mal, el Eterno lo convierte en el camino hacia el bien. El siervo obediente no camina por vista, camina por fidelidad. El Eterno busca hombres y mujeres que respondan como José: heme aquí. Esa respuesta abre un viaje que puede comenzar en Hebrón, pasar por Siquem, doler en Dotán, pero siempre termina en el cumplimiento del propósito divino. La cisterna vacía, el lugar donde el Eterno forma a sus elegidos,
La cisterna vacía en la que José fue arrojado no es solamente un elemento narrativo, sino un símbolo poderosísimo dentro de la cosmovisión hebrea. En la Torá, los pozos y cisternas suelen representar vida, provisión, encuentro y bendición, pero también pueden representar muerte, aislamiento y procesos de prueba profunda. José es lanzado a una cisterna sin agua, es decir, a un lugar sin recursos, sin rescate humano, sin esperanza visible. Desde la perspectiva hebrea, el agua es símbolo de la Torá, y por tanto, una cisterna vacía simboliza una etapa donde no ves dirección, donde no oyes palabra, donde no hay claridad. Sin embargo, ese mismo vacío se convierte en el punto exacto donde el Eterno empieza a trabajar en la vida de aquellos que ha escogido para propósitos mayores. La cisterna es el aula secreta donde el Eterno empieza a formar al hombre destinado al gobierno. En el relato, José pasa de tener una túnica que representa favor y elección a ser despojado y arrojado sin nada. Este despojo es crucial porque antes de que el Eterno pueda exaltar a un hombre, primero trabaja en su carácter y muchas veces lo hace permitiendo que pierda lo que cree que lo identifica. La cisterna vacía de José es equivalente al desierto de Moisés, a la cueva de Adulam para David o al vientre del pez para Jonás. Todos ellos fueron llamados, ungidos o separados antes de su proceso, pero ninguno pudo ser útil sin atravesar un espacio de vacío total. La cisterna vacía rompe el orgullo, purifica las motivaciones y destruye la dependencia en la aprobación humana. Es en ese silencio profundo donde el elegido aprende a confiar no en sí mismo, sino en el Eterno, que los llamó. Lo paradójico es que, aunque los hermanos pensaron destruirlo al arrojarlo allí, sin saberlo estaban empujando a José al inicio del camino profético que terminaría cumpliendo los sueños que tanto aborrecían. Esta verdad se conecta con Romanos 8:28. A los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, pero también con una enseñanza hebrea fundamental. Incluso lo que el hombre pretende para mal, el Eterno lo teje para bien. La cisterna no era un obstáculo para la visión de José, era el puente hacia Egipto, y Egipto era el escenario donde el favor del Eterno lo levantaría. El elegido no entiende el proceso al principio, pero el Eterno ya ve el final desde el principio. La cisterna no cancela el llamado, lo activa. La cisterna vacía revela otro elemento profundo. José no salió por sí mismo, otros lo levantaron. Esto enseña que algunos rescates en la vida no ocurren por mérito propio, sino porque el Eterno mueve corazones para que su plan avance. Los ismaelitas y madianitas, enemigos históricos de Israel, son usados providencialmente para sacar al hijo amado de su padre. Esto revela una dinámica espiritual impresionante. El Eterno puede usar a quienes no son parte de tu pacto para impulsarte hacia tu propósito. Este principio lo vemos repetido en la Escritura. Ciro, rey pagano, liberó a Judá, y Egipto sostuvo a Yeshua en su niñez. La cisterna enseña que el Eterno gobierna los acontecimientos, aun cuando parecen caóticos. Otro aspecto clave es que la cisterna fue un espacio de transición, no de permanencia. José no fue llamado a morir allí, sino a ser procesado allí. En la mentalidad hebrea, los procesos siempre tienen propósito. No existen temporadas vacías sin diseño divino. David expresó este principio en el Salmo 42. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca. El pozo para David fue un proceso, igual que para José. Muchos creyentes se quedan estancados en su cisterna espiritual porque interpretan la temporada como juicio permanente, cuando en realidad es una transición hacia el cumplimiento. El Eterno no abandona a los suyos en el pozo. Él permite que desciendan para luego levantarlos con propósito. Finalmente, la cisterna vacía prueba el corazón de quienes rodean al elegido. José está allí, pero sus hermanos se sientan a comer pan, revelando indiferencia, dureza y ceguera espiritual. Esto enseña que el dolor propio no siempre será comprendido por los demás, incluso por los más cercanos. Pero también enseña que la fidelidad del Eterno no depende de la fidelidad de los hombres. La cisterna revela quién realmente está contigo y quién solo está cerca cuando todo está bien.
El Eterno permite estas temporadas para separar relaciones, redefinir alianzas y formar al elegido para que cuando llegue la exaltación esté libre del veneno del resentimiento. La cisterna vacía no fue un accidente, ni un desvío, ni una tragedia sin propósito. Fue el escenario inicial del diseño soberano del Eterno para un hombre destinado a salvar naciones enteras. Así como José, cada elegido debe pasar por momentos donde parece que la visión muere, que los recursos se agotan, que el cielo calla y que los hombres traicionan. Pero es precisamente en ese silencio donde la voz del Eterno se oye más clara, no con sonido, sino con propósito. La cisterna nos confronta con nuestra fragilidad, pero también nos prepara para sostener la grandeza que vendrá. Sin cisterna, José jamás podría soportar el palacio. Sin procesos, no hay madurez. Sin humillación, no hay exaltación. Por eso, cuando el creyente pasa por temporadas de vacío, rechazo, soledad, no debe interpretar ese momento como abandono, sino como entrenamiento. El Eterno no forma gobernadores en alfombras, sino en cisternas. No levanta libertadores en palacios, sino en pozos. Y así la cisterna de José nos enseña que lo que parece el final es, en realidad, el inicio del capítulo más glorioso, que quienes intentan destruir el propósito solo logran acelerarlo, que las manos que te lanzan al pozo no pueden impedir que el Eterno te saque, que la temporada más oscura puede ser el vientre donde nace la luz más grande, y que cuando finalmente el Eterno te levante, podrás mirar atrás y decir como José, todo lo que pensaron para mal, el Eterno lo transformó en bien. La cisterna vacía fue la primera página de una historia de redención que cambiaría el destino de Israel. Así también, las cisternas de nuestra vida pueden ser el inicio de lo que el Eterno está a punto de hacer. Si estás en una cisterna, no estás terminado, estás siendo formado. Cuando el corazón se aparta, la caída espiritual de Judá. El capítulo 38 inicia con una frase aparentemente sencilla. Judá se apartó de sus hermanos. Pero en la mentalidad hebrea, apartarse físicamente casi siempre es reflejo de un alejamiento interno, moral y espiritual. Judá pertenece a la familia del pacto, a la línea que lleva la responsabilidad de guardar la promesa dada a Abraham, pero decide separarse del entorno donde la presencia del Eterno y la enseñanza patriarcal eran centrales. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es fruto de un corazón que lentamente se enfría, un liderazgo interior que deja de escuchar la voz del Eterno. Esta desconexión marca el inicio de un patrón de decisiones carnales, impulsivas y sin discernimiento espiritual. Lo mismo enseña Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El relato no comienza con un gran pecado, sino con un pequeño movimiento del alma que abre la puerta al tropiezo. Judá no solo se aparta, se junta con un amigo adulamita llamado Ira, y toma por esposa a la hija de un hombre cananeo llamado Súa. En la mentalidad hebrea antigua, la mezcla con pueblos que no compartían la fe, identidad ni valores del pacto era un riesgo espiritual enorme. No se trataba de racismo, sino de protección espiritual. La Torá misma más adelante prohibirá tales alianzas porque desvían el corazón hacia la idolatría. Judá comienza a construir su futuro sobre relaciones que no someten su vida al Eterno, y eso termina produciendo una descendencia marcada por muerte, inmoralidad e injusticia. El Eterno siempre ha advertido que las influencias equivocadas, incluso amistades, pueden empujar al alma lejos del propósito. La relación de Judá con los cananeos no fue neutral, reconfiguró su camino hacia la decadencia espiritual. Judá se convierte en padre, pero un padre sin enfoque, sin dirección espiritual y sin discernimiento. Sus hijos, Onán y Sela, crecen en un ambiente donde la voz del Eterno no es prioritaria. Por eso el texto afirma que fue malo ante los ojos del Eterno, lo cual revela no solo su pecado personal, sino un legado deficiente. Onán, por su parte, practica la irresponsabilidad y la hipocresía dentro del matrimonio levirato, despreciando una instrucción que existía desde antes de la Torá escrita. El Eterno responde quitando la vida a los dos primeros hijos,
mostrando que la ausencia de dirección espiritual tiene consecuencias reales. El hogar donde Judá dirige según sus impulsos y no según la voluntad del Eterno termina convirtiéndose en terreno de corrupción y muerte. Este patrón se repite en la Escritura. Cuando los líderes del hogar fallan, se levantan generaciones quebradas. Otro síntoma del apartamiento espiritual es la pérdida de discernimiento moral. Judá confunde a Tamar con una ramera porque su corazón se ha enturbiado. No es capaz de reconocer a su propia nuera ni de actuar con justicia hacia ella, pues le había prometido darle a Sela por esposo y nunca cumplió. El alejamiento del Eterno lo vuelve un hombre que no ve la verdad aun cuando está frente a él. En la mentalidad hebrea, cuando el corazón está lejos del Eterno, los ojos se nublan y el juicio se distorsiona. Esto lo vemos también en Sansón, quien mezclándose con los filisteos perdió su voto de nazareo y su visión literal y espiritual. Judá, como Sansón, ha perdido la capacidad de ver lo que el Eterno ve, pues se ha desconectado de la luz divina, convirtiéndose en alguien guiado por deseos momentáneos y no por convicción espiritual. Judá, que no cumple su promesa con Tamar, que busca una ramera por impulso y que es incapaz de gobernar su vida, de pronto se vuelve juez de moral ajena. Cuando se le informa que Tamar está encinta, sentencia, sea quemada. Este es el fruto más claro de un corazón alejado del Eterno. La hipocresía, ese doble estándar que condena en otros lo que tolera en sí mismo. Yeshua denunció esta misma actitud en los fariseos, porque la religiosidad sin obediencia real siempre produce juicio, vergüenza y dureza de corazón. La hipocresía de Judá lo expone, porque todo lo oculto sale a la luz cuando Tamar presenta el sello, el cordón y el báculo. El Eterno se encarga de desnudar la verdad. La vida que Judá había querido ocultar queda públicamente revelada. El pecado secreto no existe ante la luz del cielo. Ante la evidencia, Judá pronuncia una frase que marca el inicio de su restauración. Más justa es ella que yo. Ese reconocimiento abre la puerta para que el Eterno vuelva a tratar con él. Judá no será restaurado en un instante, pero esta confesión lo inicia en un proceso que culminará años después cuando ofrece su propia vida por Benjamín en Egipto. El Eterno no desecha para siempre a quienes se apartan, pero tampoco los restaurará mientras permanezcan en negación. Se requiere reconocer la verdad, admitir la falla, mirar el corazón y volver al camino del pacto. Esto es lo que enseñan los profetas constantemente. Convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros. El retorno siempre empieza con un reconocimiento honesto. El capítulo 38 no es un paréntesis olvidado en la historia de José. Es un espejo para mostrar lo que sucede cuando un corazón se desplaza lentamente del propósito del Eterno. Judá no cayó de un día para otro. El proceso comenzó cuando se apartó de sus hermanos, cuando dejó de caminar con quienes fortalecían su fe, cuando eligió amistades que lo desconectaron de la santidad, cuando dejó de priorizar la instrucción del Eterno en su hogar. Así empieza toda caída espiritual, con pequeños movimientos que parecen inocentes, pero que abren puertas a decisiones profundas de destrucción. Sin embargo, este capítulo también es esperanza. El Eterno no abandona a quienes se pierden, sino que los confronta para restaurarlos. Judá fue expuesto, pero en esa exposición comenzó su transformación. Hoy el llamado es claro. Si tu corazón se ha ido apartando, vuelve. Vuelve antes de descender más, vuelve antes de perder discernimiento, vuelve antes de caer en hipocresía, vuelve antes de destruir tu casa. El Eterno está dispuesto a iniciar contigo un proceso de restauración como lo hizo con Judá. Pero la restauración comienza con una frase: más justa es ella que yo, es decir, con reconocer la verdad. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Vuelve al camino, vuelve al pacto, vuelve a la comunión con el Eterno. Él todavía está llamándote. Un hombre fiel en un exilio no elegido. La historia de José en Génesis 39 comienza con un golpe que habría destruido a la mayoría de los hombres. Es traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra completamente extranjera.
Egipto no solo era otra nación, era un mundo pagano, idólatra, lleno de prácticas contrarias a la fe de los patriarcas. Sin embargo, el texto es deliberadamente contundente en lo que enfatiza. Mas el Eterno estaba con José. Aquí la Torá no nos muestra a un joven abandonado, ni a un siervo desesperado, sino a un hombre que carga la presencia del Altísimo en medio de un exilio que él no pidió. Esta es una lección poderosa. La presencia del Eterno no depende del entorno, ni del clima espiritual, ni de la injusticia humana. El Eterno no se queda en Hebrón, camina con su siervo hasta el corazón de Egipto. Eso significa que no hay exilio, traición o valle al que llegue solo. Este pasaje revela uno de los misterios más profundos del actuar divino. El Eterno no siempre evita que seamos heridos, pero sí convierte esas heridas en plataformas de propósito. José fue arrancado de su hogar, despojado de su túnica, despojado de su libertad y de su entorno espiritual. Sin embargo, no fue despojado de la presencia del Eterno. Lo que para sus hermanos fue un acto de maldad, para el Eterno fue el inicio de un llamado. Esto armoniza con Salmos 105:17, que dice que el Eterno envió delante de Israel a José, aunque los hombres solo vieron una venta injusta. Desde una perspectiva hebrea, esto no es una contradicción, es la soberanía divina entrelazada con la libertad humana. El Eterno toma el mal que otros hacen y lo redirige hacia un propósito mayor. Así, la presencia del Altísimo hace que ningún dolor sea inútil, ningún exilio sea una derrota y ninguna injusticia sea el final de la historia. El exilio revela lo que la comodidad oculta. En Hebrón, José era un hijo amado. En Egipto, se convierte en un siervo probado, en un hombre cuyo carácter es refinado en la fragua del sufrimiento. El texto hebreo subraya que Potifar vio que la presencia del Eterno estaba con José. Es decir, la presencia no era una teoría, era visible. En la cultura del antiguo cercano Oriente, la prosperidad visible se atribuía directamente a la deidad que respaldaba a la persona. Así, Potifar no veía simplemente a un esclavo eficiente, veía a un hombre acompañado por un Elohim real. Esto enseña que el entorno difícil no anula la identidad espiritual, la revela. El creyente auténtico no brilla cuando todo es favorable, brilla en la noche del exilio, donde otros se hunden, pero él permanece firme. Allí se distingue quién es portador de la presencia y quién solo tenía una fe cultural. 3 veces en este capítulo se repite que el Eterno prosperaba todo lo que José hacía. Esta insistencia no es retórica, es teológica. En la mentalidad hebrea, prosperidad, salah, no significa riqueza acumulada, sino avance, progreso, empuje divino. Es el mismo concepto que aparece en Josué 1:7-8, donde se promete prosperidad a quienes guardan la Torá. José prosperó no porque estaba en Egipto, ni porque Potifar era generoso, ni porque era talentoso. Prosperó porque la presencia del Eterno reposaba sobre él. Desde una perspectiva de raíces hebreas, la prosperidad es una consecuencia natural de caminar en obediencia y fidelidad, aun cuando el entorno sea hostil. Por eso, aunque José estaba en una casa pagana, lo que tocaba avanzaba, florecía, crecía. El Eterno no bendice el lugar, bendice al hombre fiel, y el lugar donde ese hombre está termina siendo bendecido. José había perdido su libertad, su hogar, su estatus y su futuro humano, pero la presencia del Eterno lo conecta con destinos que nunca habría alcanzado desde su casa paterna. La Torá dice que Potifar entregó en las manos de José todo lo que tenía. Esto es extraordinario. Un hebreo joven, sin derechos, sin apellido en Egipto y sin respaldo, termina administrando la casa de uno de los oficiales más poderosos del imperio. La presencia del Eterno le abrió una puerta que ninguna influencia humana habría podido abrir. Esta dinámica se repite en toda la Escritura. Moisés halló favor en Madián, Daniel halló favor en Babilonia, Esther halló favor en Persia. El exilio no limita al Eterno. Es un escenario donde Él manifiesta su poder sin que nadie pueda atribuirlo a mérito humano. Allí donde el hombre te cierra puertas, la presencia del Eterno te abre otras que nadie puede cerrar. El ascenso de José en la casa de Potifar es solo la preparación para el gobierno de Egipto.
El Eterno no desperdicia ningún sufrimiento. Cada etapa del exilio de José lo forma para una responsabilidad mayor. Al administrar la casa de un pagano, José aprende organización, contabilidad, logística, liderazgo, disciplina y humildad. Todo esto será indispensable cuando administre la economía de un imperio entero. Así, el exilio se convierte en escuela. Lo que parecía una desgracia era entrenamiento camuflado. Esta es una revelación profunda. Los exilios de la vida nunca son pérdidas, son procesos formativos. Nada se desperdicia en manos del Eterno, como Romanos 8:28 confirma desde la perspectiva del judaísmo mesiánico. Todas las cosas cooperan para bien, no porque sean buenas, sino porque el Eterno las dirige para su propósito. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente en nuestra propia vida. Todos, en algún momento, atravesamos Egiptos, etapas de injusticia, traición, pérdida, incertidumbre o desplazamiento emocional y espiritual. Pero la historia de José nos recuerda que la presencia del Eterno no se limita a territorios favorables. Él camina con nosotros incluso cuando otros nos han vendido, abandonado o herido. Si José prosperó en Egipto, no fue porque Egipto fuera un buen lugar, sino porque él era un hombre que no soltó su fe. José no prosperó por condiciones humanas, sino por comunión divina. Así también, tu entorno no define tu destino, lo define la presencia que te acompaña. Hoy el Eterno te invita a dejar de mirar el lugar donde estás y volver a mirar quién está contigo. El asunto no es el exilio, sino la presencia. El Eterno te está diciendo, si permaneces fiel, aun lo que otros hicieron para destruirte, yo lo usaré para elevarte. No importa quién te traicionó, no importa qué perdiste, no importa dónde caíste. Si Él está contigo, nada está perdido. Hoy te llama a confiar, a obedecer, a permanecer firme, a no vender tu fe ante el dolor. Si permites que su presencia sea tu tesoro mayor, verás prosperidad verdadera, no de riqueza pasajera, sino de propósito eterno. ¿Cómo vencer la tentación? Es significativo que el ataque de la tentación en la vida de José ocurre después de la prosperidad que el Eterno le dio en la casa de Potifar. En el hebreo bíblico, la tentación nisayón está relacionada con prueba o examen y aparece frecuentemente después de un avance espiritual. Cuando José asciende como mayordomo, cuando la presencia del Eterno es evidente sobre él, entonces llega la tentación. Esto revela un principio espiritual profundo. La tentación no llega cuando eres débil, sino cuando estás creciendo. El enemigo no desperdicia ataques sobre personas sin propósito. La tentación es una señal de que algo valioso se está gestando en tu vida. Justo como Israel fue probado después de salir de Egipto, y Yeshua fue tentado después de ser afirmado como hijo amado, así también José enfrenta la presión del pecado cuando la bendición estaba más activa. El ataque no es evidencia de abandono del Eterno, sino de que tu vida genera peso espiritual. La tentación es persistente, estratégica y personalizada. El texto dice que la mujer de Potifar puso sus ojos en José, indicando intención deliberada. No fue un impulso momentáneo, fue un deseo cultivado. Y la escritura enfatiza que ella hablaba a José cada día. La tentación no siempre es un evento repentino. A menudo es un proceso continuo, diseñado para desgastar la resistencia espiritual. La mujer sabía que José era joven, atractivo y vulnerable en su condición de siervo sin protección legal. El enemigo siempre usa tentaciones que se alinean con nuestras debilidades humanas. Para Sansón fue Dalila, para David fue Betsabé, para Pedro fue el miedo. La tentación es personalizada. Por eso Pablo advierte, no ignoramos sus maquinaciones. La Torá nos enseña que el pecado acecha a la puerta, esperando el momento adecuado. Génesis 4:7. José no cayó porque reconoció el carácter estratégico de la tentación. No se toma a la ligera, no se razona, no se negocia, se enfrenta con convicciones. La victoria no se obtiene en el momento del ataque, sino antes de que llegue. José no improvisa su respuesta. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra el Eterno? Esto revela que la tentación se vence con convicciones formadas en intimidad con el Altísimo.
Obsérvese que José no menciona su reputación, ni su posición, ni las consecuencias sociales. Su enfoque es teológico. Pecaría contra el Eterno. Esta es la clave de la pureza bíblica. La tentación pierde fuerza cuando el corazón está más enamorado de la presencia del Altísimo que de los placeres momentáneos. David cayó porque en ese momento había descuidado su comunión. José resistió porque había cultivado temor reverente. Las convicciones no nacen en el momento del ataque, sino en la obediencia diaria. Donde hay principios, no hay espacio para negociar el pecado. Hay tentaciones que se resisten con argumentos, pero hay otras que solo se vencen con distancia. Cuando la mujer de Potifar tomó a José por su ropa, su estrategia pasó de seducción verbal a agresión física. José no ora, no piensa, no conversa, huye. El hebreo usa la palabra baraj, que implica escapar rápidamente, sin vacilación. Pablo siglos después repite este mismo principio, huí de la fornicación. No dice resistan, dice huyan. La tentación sexual en la Biblia se derrota alejándose. José prefirió perder su túnica antes que perder su integridad. La túnica representa su posición, la pureza representa su comunión. Muchos caen porque quieren mantener la túnica en la mano del tentador sin perder su santidad. Pero la victoria requiere sacrificio, reputación, comodidad, relaciones, oportunidades aparentes. José nos enseña que a veces la única forma de honrar al Eterno es salir corriendo. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas. José hace lo justo, pero termina difamado, acusado falsamente y encarcelado. La tentación vencida no evita el dolor, evita la muerte espiritual. La escritura es honesta. Hay momentos en que obedecer al Eterno nos complicará la vida. Jeremías fue golpeado por decir la verdad, Daniel fue lanzado al foso por orar. Los amigos de Daniel fueron arrojados al horno por no doblar sus rodillas. La obediencia no garantiza aplausos humanos, pero sí fidelidad divina. De hecho, la cárcel de José es parte del proceso que lo llevará al palacio. La tentación vencida no estanca tu destino, lo acelera, aunque parezca lo contrario. La pregunta no es, ¿me irá bien si obedezco? Sino, ¿me mantendré limpio aunque me cueste? El Eterno está con aquellos que prefieren su presencia antes que el placer. Aunque José es encarcelado injustamente, la Escritura declara inmediatamente después, el Eterno estaba con José. Esto es un principio eterno. La presencia divina no abandona al justo que resiste la tentación. El mundo puede darte la espalda, pero el Eterno se acerca más. La obediencia atrae cercanía divina. En la cultura hebrea, la pureza sexual no es solo un mandato moral, sino un acto de lealtad al pacto. José pasó de la casa de Potifar a la cárcel, pero no perdió su comunión. A veces la consecuencia de resistir será perder posiciones, relaciones, comodidad o estabilidad, pero nunca perderás al Eterno. Y cuando Él está contigo, ninguna prisión puede detener tu propósito. La tentación vencida es el pasaporte hacia niveles mayores de intimidad y propósito. La historia de José nos enseña que la tentación no es señal de debilidad, sino de propósito. No es una derrota, sino un examen. No es un castigo, sino una oportunidad para demostrar fidelidad al Eterno. La pureza de José no se basó en fuerza humana, sino en convicciones espirituales profundas. Y aunque su obediencia los llevó a la cárcel, también los llevó al destino para el cual fue enviado a Egipto. La mayor victoria no es evitar el ataque, sino guardar el corazón. El mundo dice que la tentación es irresistible. La Escritura dice que es vencible cuando la presencia del Eterno es mayor que el deseo del momento. La vida de José nos muestra que es mejor entrar preso con el favor del Eterno, que libre pero preso del pecado. Hoy el Eterno te llama a tomar una decisión firme. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por mantener tu pureza? ¿Qué túnica debes dejar atrás? ¿Qué puerta debes cerrar? ¿De qué atmósferas debes huir? La tentación seguirá tocando, pero tú puedes decidir vivir con convicciones, no con emociones. Si hoy te comprometes a caminar en temor reverente, el Eterno te dará fuerza, dirección y victoria. No luches solo,
Permite que su presencia sea tu defensa, tu escudo y tu camino de escape. Hoy es el día de elegir la fidelidad por encima del placer temporal. El Eterno nos conecta con personas claves en momentos inesperados. Uno de los temas más poderosos dentro del relato de José en Génesis 40 es la manera en que el Eterno orquesta encuentros divinamente diseñados, aun en circunstancias que parecen caóticas o injustas. José no está en un palacio, ni en un campo de entrenamiento espiritual, ni en un escenario favorable. Está en una cárcel egipcia, acusado injustamente, lejos de su tierra, su familia y sus sueños. Humanamente parecía estar en el lugar menos indicado para cumplir su propósito. Sin embargo, es precisamente allí donde el Eterno pone a José en contacto con dos funcionarios clave del reino, el copero y el panadero del faraón. Esto revela que la voluntad del Eterno no está limitada por los escenarios adversos y que su mano puede conectar nuestra vida a personas decisivas, incluso desde los lugares más oscuros. Como dice el salmista, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La presencia del Eterno opera aún en lo aparentemente improductivo. El texto dice que José fue puesto a cargo de ellos, lo cual no fue una coincidencia administrativa, sino una asignación divina. El Eterno no solo permitió que José compartiera espacio con el copero y el panadero, sino que le otorgó posición y responsabilidad sobre ellos, preparando el ambiente para la interacción que más tarde abriría la puerta hacia el faraón. Este patrón es visible repetidamente en la Escritura. El Eterno coloca a sus siervos junto a las personas correctas en el momento correcto. Moisés fue casualmente encontrado por la hija de Faraón justo cuando su vida corría peligro. Ruth casualmente cayó en el campo de Buz. David fue llamado casualmente desde el campo al llegar Samuel. En todos estos casos, la palabra casualidad simplemente revela que lo que parece accidental para el hombre es intencional para el Eterno. Otro detalle notable es que José percibe la tristeza del copero y del panadero. Esto muestra que José no solo fue colocado divinamente en ese lugar, sino que su sensibilidad espiritual y su carácter le permiten identificar el momento en el que el Eterno está abriendo una puerta. Muchos creyentes fallan en reconocer oportunidades divinas porque están tan consumidos por su dolor que solo miran hacia adentro. José no se encierra en amargura ni en queja. En lugar de eso, mantiene un corazón atento para servir. El Eterno suele conectar a sus siervos con personas clave, pero es la disposición interior la que determina si ese encuentro florecerá o se desperdiciará. Esto coincide con la instrucción de Yeshua: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. José estaba siendo fiel en una prisión, antes de ser fiel en un palacio. La conversación que José inicia, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?, se convierte en la llave que abre una puerta profética. Lo que parecía un simple gesto de interés se transforma en el puente que conecta el don de José con la necesidad de estos hombres. Así funciona la mano del Eterno. Él conecta personas a través de situaciones aparentemente pequeñas, conversaciones comunes o circunstancias normales. En el caso de José, este encuentro lo llevaría directamente a estar frente al hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, el faraón. Pero todo comenzó con una simple pregunta. Esto nos enseña que los encuentros divinos a menudo se esconden en gestos sencillos, y que una vida guiada por el Espíritu sabe identificar y valorar los momentos aparentemente ordinarios. Como dice Zacarías, no menospreciéis el día de las pequeñeces. A lo largo del Tanaj, el Eterno usa a personas como puentes hacia el propósito de otros. Samuel fue el puente de David. Natán fue el puente del arrepentimiento del mismo rey. Elías fue el puente para Eliseo. Mordejai lo fue para Esther. En el Brit Hadashah, Ananías fue el puente para la transformación de Shaul de Tarso. José está en la misma línea. El copero sería el puente que lo llevaría a su ascenso. Lo impresionante es que José no sabía que este encuentro sería clave, y aún así fue fiel, servicial y espiritual en su trato.
La mayoría de las conexiones divinas no muestran su propósito visible de inmediato. El Eterno suele revelar el propósito después de la obediencia, no antes. Por eso Yeshua dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Este encuentro también revela algo profundo. La conexión divina no depende de la prontitud humana. Aunque José pidió ser recordado, el copero lo olvidó, pero el Eterno no. La conexión ya estaba establecida, pero su activación estaba ligada al tiempo perfecto. Aquí José aprende una lección que todo creyente debe aprender. Las conexiones divinas no siempre producen fruto inmediatamente. A veces pasan días, meses o años entre el contacto y el cumplimiento. Pero una vez que el Eterno ha establecido un vínculo, ese vínculo será usado cuando llegue el momento exacto en su cronograma. Como está escrito, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El olvido del copero fue solo la pausa antes de la manifestación. El relato de José en la cárcel nos recuerda que la vida del creyente no está guiada por casualidades, sino por conexiones divinas estratégicas. El Eterno teje en hilos invisibles que, aunque no los entendemos en el momento, más tarde revelan un diseño perfecto. Cada persona que el Eterno coloca en nuestro camino, cada conversación, cada encuentro y cada puerta que se abre, o incluso que se cierra, forma parte de una red viva de propósito. José no sabía que el copero lo llevaría ante Faraón, solo sabía que debía ser fiel allí donde el Eterno lo posicionaba. Tú tampoco sabes cómo el Eterno utilizará a las personas que hoy están cerca de ti, ya sea en trabajo, familia, congregación o incluso adversarios. Pero si permaneces fiel, sensible y obediente, descubrirás que el Eterno ya organizó encuentros que cambiarán tu vida, tu llamado y tu destino. Él sigue conectando a sus hijos con personas clave, aún en prisiones emocionales, en temporadas de injusticia o en momentos de incertidumbre. Lo importante es no perder la fe en su mano invisible. Hoy te invito a abrir tu corazón para que el Eterno te muestre quiénes son esas personas clave que Él ya ha puesto en tu vida. Tal vez no lo parezcan, tal vez aún no ves su propósito, tal vez todavía estás en la cárcel como José, pero el Eterno trabaja en silencio. Pídele discernimiento para reconocer oportunidades disfrazadas, encuentros inesperados y conversaciones divinamente agendadas. Pídele fidelidad para servir aún en lugares difíciles, sensibilidad para notar las necesidades de otros y paciencia para esperar el momento perfecto. Y sobre todo, entrégale tus relaciones para que cada persona a tu alrededor se convierta en instrumento de bendición, edificación y propósito en las manos del Eterno. No estás solo. El Eterno ya está moviendo personas, puertas y destinos a tu favor. Gracias por acompañarnos en este estudio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido cada Shabbat, donde juntos exploramos las joyas profundas de la Torá y cómo transforman nuestra vida hoy. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom y hasta nuestro próximo estudio.